Primera vez, les invito a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, vamos a meditar en un texto en cuanto a la muerte de Lázaro, esa historia que la habremos leído muchas veces, pero quisiera hacer un enfoque en esta mañana en la última parte, y vamos a leer desde el principio para que se entienda bien qué pasó en esta ocasión. Juan capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Es interesante notar en esta historia que este Lázaro estaba enfermo, pero dice la Escritura y recalca muy bien que Jesús lo amaba mucho, ¿sí? Vamos a seguir leyendo y vamos a entender al final. Vamos a pasar ahora al versículo 17. Dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Había fallecido, sí, había muerto. Lázaro ya estaba en el sepulcro. Y como dice en el versículo 4 que hemos leído, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ciertamente fue así. Vean lo que dice el versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Esta es la parte importante del texto. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una cuestión importante que hay que entender en cuanto a la persona. Todo ser humano, espiritualmente hablando, nace muerto. Y algunos van a decir: ¿y cómo puede ser algo así de que nace muerto? Sí, precisamente, muerto espiritual. Muerte en la Biblia significa siempre la separación de Dios. ¿Sí? ¿Por qué Jesús usó, mejor dicho, esta ilustración tan importante? Por eso decía el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En esta historia se nos muestra algo muy, pero muy importante. En este caso fue una muerte física, pero el verdadero significado de la historia es que todos nosotros estamos muertos y separados de Dios cuando no conocimos a Cristo. Vamos a seguir leyendo. Le dijo: Sí, Señor, yo he creído, el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hasta aquí todo bien. Les voy a contar una cosa. La mayoría de las personas hoy en día cree lo que dice el versículo 27. ¿Sabían eso? Nadie les va a negar, o prácticamente nadie les va a negar lo que dijo aquí esta mujer en el versículo 27.
sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Todo el mundo cree eso. Usted pregunta en la calle a alguien, a cualquiera que encuentre, ¿usted cree en Dios? Sí, por supuesto que sí. ¿Y usted conoce a Jesús? Sí, todo el mundo conoce a Jesús, no hay problema. ¿Cree que Jesús fue el Mesías, el Cristo? Sí lo cree. Sí. ¿Lo ha recibido como Salvador? También, sí, lo recibieron, sí. ¿Quiere decir que por eso son salvos? Hay que prestar atención. Sigamos leyendo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, o sea que ya tenía olor, ¿sí? Porque es de 4 días, o sea que 4 días ya estaba en el sepulcro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el sepulcro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Las personas en el mundo están tal y cual lo estaba Lázaro. Aquí en el versículo 44 vemos los detalles. El que estaba muerto, ¿cómo estaba? ¿En qué estado se encontraba? Uno, tenía olor. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre nuestras buenas obras? Son como trapos de inmundicia, ¿sí? Los trapos de inmundicia son esas vendas que se ponían a los leprosos, que era carne que se estaba deshaciendo en el propio cuerpo. Era un olor repugnante lo que tenía eso. ¿Por qué les había dicho yo al principio que la mayoría de la gente cree que Jesús vino a la tierra, que existió, que hizo milagros? Incluso dicen que es el Cristo. El mismo Papa afirma esto. Habla de Cristo, por ejemplo. ¿Quiere decir esto de que son salvos? El problema radica principalmente en que el ser humano cree erróneamente que Jesús es un agregado más a lo que él tiene que recibir o hacer para llegar al cielo. Así, en esta condición, como dice aquí en el versículo 44, y el que había muerto, en este caso salió, pero dice, atadas las manos y los pies con vendas. Cuando nosotros decimos que la persona está muerta espiritualmente, se encuentra en este estado, atadas, ¿sí?, las manos y los pies. No puede hacer nada. ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿Acaso Lázaro se resucitó por su cuenta?
Sí, él estaba ahí, planchado, como dice, atados de pies y manos. Así es la salvación. La salvación, cuando queremos obtenerla, nosotros estamos atados de pies y manos. Es imposible por nuestra propia cuenta adquirir la salvación. Es solamente a través de la sangre que fue derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo que la salvación es concretada. Tengan muy en cuenta lo siguiente: el falso evangelio hoy en día, si ustedes quieren prestar atención en esto, en la gran mayoría de las iglesias se predica el falso evangelio de que la salvación se obtiene a través de nuestro mérito propio. Ese es el falso evangelio. Ese es el evangelio falso que tanto se habla en el Nuevo Testamento, que vendría y ya vino y está más presente que nunca. Por eso a veces cometemos el error de cuando conocemos a una persona nueva le preguntamos: ¿usted ya recibió a Cristo? Sí, dicen, yo ya recibí a Cristo. Pero no tomamos en cuenta que esa persona, aunque haya hecho esto, él todavía no ha creído en el sacrificio único de Cristo. Él lo tiene ahí, cree que existió, que es un personaje que estuvo, que hizo cosas buenas, sí, pero que yo, dice él o ellos, tengo que agregar mis cosas. Pregúntele un día a una persona cuando encuentra en la calle. Hágale la siguiente pregunta: si usted muere hoy, ¿a dónde va? ¿Qué le va a decir? La gran mayoría le va a responder lo siguiente: no sé, Dios dirá, Dios sabe, Dios va a juzgar. ¿Por qué dicen esto? Porque ellos no están seguros de su salvación. Porque ellos todavía no pueden, porque es imposible también, no pueden calcular si sus buenas obras son suficientes hasta ese momento para llegar a ser salvos. Solamente un cristiano, un hijo de Dios, que ha creído que el sacrificio de Cristo es lo único que puede salvar, ese sí le va a decir: sí, soy salvo porque he creído en el sacrificio de Cristo. Solo un hijo de Dios puede afirmar eso. El resto siempre va a dudar. No sé, quizás, Dios dirá, dice la mayoría. La respuesta siempre será esa. Porque fíjense en el otro detalle. En la última parte del 44, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. La Biblia dice que cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, ¿sí?, y cuando somos salvos a través de esta obra maravillosa que hizo en la cruz, somos nacidos de nuevo, somos resucitados de esa muerte que tanto habla la Biblia. ¿Qué viene primero? ¿La resurrección, el nacer de nuevo, o las obras? Primero viene la resurrección. Fíjense lo que le pasó a Lázaro. Cuando resucitó, cuando Jesús le llamó afuera del sepulcro, ahí recién le dijo a los demás: desatadle y dejadle ir. Después de haber creído que Cristo es el único que salva y mis obras no sirven para nada, yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Y a partir de ese momento, ¿sí?, comienzan las buenas obras. Ahí sí, los hermanos de la iglesia, por ejemplo, están para eso, para desatarle, ¿sí?, de todas esas cuestiones o creencias raras que tenía la persona, y para que comience su vida cristiana. Como un bebé, cuando nace, necesita ese alimento espiritual para ir creciendo, ¿sí? Así también es aquella persona que ha nacido de nuevo. Vamos a ir a Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, muy importante lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Esto Pablo lo escribe a la iglesia de Colosas. Dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, ¿sí?, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es el mismo caso de Lázaro. Todos estaban muertos,
¿sí? En los pecados. ¿Y qué dice el versículo 14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Incluso dice la Biblia que hay un acta en contra nuestra, diciendo que somos culpables y que nos merecemos el castigo eterno. Pero Cristo, cuando muere en la cruz, ¿sí? Él llevó esos pecados y los dejó allá. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, el asunto pasa en que el ser humano siempre y todas las religiones predican lo mismo, no solamente el cristianismo. Todas las religiones del mundo predican y enseñan que el hombre debe hacer algo para llegar al cielo, para conseguir esa vida eterna, tan anhelada y tan buscada por todos. Y el gran problema está en que la gran mayoría de las personas no puede entender y no puede creer que Cristo es el único que salva y es la única manera de llegar al cielo. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección. El que cree en mí no morirá. Si usted cree en esto, ¿sí? Y cree que la salvación viene solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz y no por sus propias obras, ahí está por el camino correcto. Pero nunca, nunca hay que pensar ni agregar obras a la salvación que nosotros nunca podríamos conseguir por nuestra propia cuenta porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es lo que quise compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenos días, vamos a tocar número 103.
Mientras los niños pasan a la escuelita bíblica, quiero invitarles a que estemos cantando juntos el himno número 172, ¿sí? Himno número 172. Himno número 172 cantamos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios no guiará. Andas agobiado por algún pesar, no te parece a la luz llegar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios no guiará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies clamiten tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, lo bueno es por lo que hoy harás sufrir. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderán cuando veas lo que Dios conmina. Bien, quiero invitarles a que nos estemos poniendo de pie, vamos a estar orando. Gracias te damos, Padre Santo, en esta mañana porque tú nos das esta oportunidad de poder estar reunidos aquí en este lugar. Gracias te damos por todas las bendiciones que de ti recibimos. Gracias te damos por la vida y la salud de mis hermanos. Te damos gracias también, Señor, por las ofrendas que se recogen, que son por amor a tu nombre. Rogamos que tú las bendigas, Señor, y que bendigas también la salud de cada uno de los aquí presentes y también de aquellos que son parte de esta congregación, por los hermanos y hermanas. Si hay alguno que está enfermo, Señor, si hay alguno que está triste, pido que tú los bendigas, Señor. Bendice tu palabra que estaremos estudiando a continuación. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es preciosa y te rogamos que tú abras nuestro entendimiento y nuestros corazones para poder entenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero invitarles a que estemos abriendo nuestras Biblias en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 26. Jeremías capítulo 26, vamos a darle tiempo a que todos puedan encontrar esta cita, ¿sí? Hay una realidad que nosotros pasamos, creo que cada uno de los aquí presentes, al momento de, tal vez de anunciar a alguien, invitarle a participar tal vez de la reunión, sea la reunión principal o sea la reunión de oración. A veces invitamos a alguien o que venga algún predicador de algún otro lugar, alguna reunión especial, y le invitamos a la gente y la gente nota desprecio
a la iglesia, a lo que nosotros estamos proponiendo. Hay veces también que pasa que cuando nosotros tratamos de alguna forma de corregir, ¿sí? Hablo ya de los cristianos. Cuando nosotros tratamos de corregir a alguien, en decirle, no, pero aquí estás equivocado, ¿sí? O queremos transmitirle un pasaje de las Escrituras, ¿sí? En cuanto a una situación que se está viviendo en particular, sobre todo en nuestros tiempos, en cuanto hay, como decía el hermano cuando presentaba el devocional, de que lo que abunda en nuestros tiempos, y podemos decir que siempre existió, pero en nuestros tiempos es más visible ya, es el tema de las falsas doctrinas que abundan en sobremanera. Y la gente se enoja, ¿sí? La gente se enoja, la gente rechaza lo que nosotros decimos, algunos hasta nos llegan a amenazar, ¿sí? Entonces nos puede venir, y creo que estamos en común acuerdo en esto, la siguiente pregunta que se nos hace en la mente, o a veces compartimos con los hermanos, decir, ¿y por qué cuando alguien presenta a la gente la verdad, la gente se enoja, la gente lo rechaza, la gente nos maldice, la gente se burla de nosotros? Eso es lo que más evidente. ¿Y por qué cuando viene o están estas famosos iglesias o predicadores que enseñan doctrinas que a evidencia están mal, que contradicen a la Biblia de tapa a tapa, ¿sí? Y que van sacando algunos textos así obviamente para arraigarse a su doctrina errónea? Y nosotros decimos, ¿y por qué la gente acepta aquello y no acepta la verdad? Y no vamos a gloriarnos, decir nosotros tenemos la verdad. No, la verdad está en la palabra del Señor, ¿sí? La verdad es la palabra del Señor, pero nosotros, tal vez algunos saben un poco más, el otro sabe un poco menos de la Escritura, pero con ese saber que el Señor, gracias a su Santo Espíritu, nos da en el discernimiento de la palabra, y queremos que esa persona que está equivocada se dé cuenta, ¿sí? Y cambie su forma de pensar y obviamente su actitud, y que deje todo aquello que es contrario a la palabra de Dios y por lo tanto es contrario a la Biblia. Yo siempre me puse a pensar, o siempre pienso en esto, y me causa dolor saber que hay gente que uno le hace ver que están mal, ¿sí? Que está mal, y le muestra textos bíblicos y se burlan de uno. Sí, me ha pasado mucho. La gente se burla de lo que nosotros le decimos y lo primero que nos dice nosotros, ¿quién sos para juzgarnos? El hermano mencionaba algo de eso hoy. Solo Dios puede juzgarnos, ¿sí? Y eso es verdad. Dios juzga, pero Dios juzgó a través de su palabra, ¿sí? Ya lo he dicho en otras oportunidades, ¿sí? Y también compartí con los hermanos el fin de semana pasado y les decía esto en Campo Grande. Está bien, Jesús dijo, ¿sí?, que con la vara que nosotros medimos, seremos medidos, y que no tenemos que juzgar a nosotros. También está el famoso texto que dice, quita la viga que está en tu ojo y ahí vas a poder ver la paja del ojo de tu hermano. Sí, esa es una alegoría. Pero Jesús también dijo, juzgad con justo juicio. Eso nadie dice eso. Ahora, el otro texto se lo saben de memoria, lo tienen remarcado y recontra remarcado en sus celulares, en su Biblia, a medida de que primero sacan eso a defensa. Ahora, ¿qué hacemos con el texto que dice juzgad con justo juicio? Juzgar con justo juicio es anunciar lo que Dios juzgó, no lo que yo juzgo, ¿sí? Nosotros anunciamos. Yo creo que la mayoría de los aquí presentes en algún momento ha repartido un folleto, ha hablado a las personas, o tal vez ha hablado con un familiar o algún amigo y le dice, fíjate en esto, no sos nadie para juzgarme, yo tengo mi religión y yo hago lo que yo quiero. Está bien, perfecto. Y que el texto en tal lugar dice, y se saben citas de memoria, tal vez mejor que nosotros, ¿sí? Y bueno, pero ¿y qué hacen con eso? Tenemos que tener en cuenta que Dios ya juzgó, y para eso nos dejó su palabra. Lo que nosotros hacemos es anunciar lo que Dios ya estableció, que si hacemos esto o aquello, o negamos lo que Dios estableció, vamos a tener estas consecuencias, ¿sí? El profeta Jeremías fue un profeta muy, podemos decir, perseguido
despreciado, ¿sí? Porque él decía la verdad. O sea que para nosotros no tiene que ser algo raro que nos desprecien, que se burlen de nosotros. Y ahora vamos a ver dos ejemplos, uno que aplica a cada caso. Volviendo a la pregunta que repito, la cual es ¿por qué la gente se agrada de lo falso? Y cuando nosotros le exhortamos, seamos nosotros o de alguna iglesia o alguna persona que cristiana bíblica, ese rechazan, no quieren saber nada de eso. Vamos a ver. Primero vamos a leer el capítulo 26 completo y luego vamos a leer el capítulo 28, ¿sí? De Jeremías. Y ustedes se van a dar cuenta que son la misma cosa de lo que yo les estoy diciendo en esta mañana. Dice así, en el principio, versículo 1, ¿sí? Del capítulo 26, repito la cita por las dudas, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabras, dice, ¿sí? ¿Qué pasaba aquí? Bueno, el pueblo de Israel estaba totalmente alejado de Dios. Habla aquí precisamente de Judá, porque la nación de Israel estaba dividido. Judá por un lado, Israel por el otro. Uno tenía por capital Samaria y la otra tenía por capital Jerusalén. Esta es Judá. Ahora bien, no querían saber nada de Dios, habían ido atrás de dioses ajenos, la palabra lo dice, y el trabajo del profeta Jeremías era hablarle al pueblo, en este caso a Judá, para que se vuelva a Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos cuando anunciamos la palabra del Señor, es hacerle ver a la persona. Nosotros no podemos hacer que la persona venga a Dios, pero nosotros tenemos que predicarle, ¿sí? Y de ahí, esa palabra Dios usará para convencer a la persona, ¿sí? De que está equivocado, que tiene que arrepentirse y que debe de creer en el único medio de salvación que es Jesucristo. Bien, aquí Jeremías está siendo instruido por Dios. Él era como la Biblia andante, ¿sí? Porque obviamente el libro de Jeremías, el tiempo de Jeremías no estaba escrito. Nosotros ya tenemos escrito. Pero él era la palabra de Dios, él tenía que ir a pregonar la palabra de Dios. Y le dice, no retengas palabra, ¿sí? Versículo 3, quizá oigan, y eso tenemos que acordar nosotros cada vez que predicamos la palabra y cuando repartimos un folleto. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. ¿Y qué dice Dios? Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras, ¿sí? Tengamos en cuenta, Antiguo Testamento, aquí estaba el periodo post-exilio, es decir, ellos iban a ser, o post-cautiverio, ellos iban a ser llevados a Babilonia próximamente. Pero Dios dice, por ahí yo me arrepiento. O sea, dando a entender esto, ¿sí? De que Dios dice, se apiade de ellos y digo, bueno, si ellos se arrepienten y vuelven a Dios, Dios no los envía al cautiverio. Todavía estaban a tiempo, según entendemos esta palabra. Versículo 4, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, o sea, en su palabra, en sus estatutos, en sus mandamientos, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano, ¿sí? Hace mucho tiempo que Dios mandaba profetas y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como Silo, ¿sí? Ya había un acontecimiento en cuanto a Silo, que era un lugar, ¿sí? Y que le pasaría a ellos lo mismo. Y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones, ¿sí? Naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías. ¡Qué lindo! ¿Sí? Él no habló de balde, él habló a un número importante de personas. Oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado, que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Y por qué? Si él estaba diciendo la verdad. Ahí podemos ver claramente nosotros de que esto no es algo raro, de que pasa solamente a nosotros, sino que pasaba ya en estos tiempos. Si él estaba diciendo la verdad, ustedes no se arrepienten, le va a pasar esto.
Él estaba pregonando lo que Dios le dijo. Pero ellos se enojaron de tal forma que dijeron, le echaron mano, es decir, lo arrestaron y le amenazaron de muerte. De cierto morirás. Versículo 9. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo? Esto le preguntan el pueblo de Judá, le pregunta ahora al profeta Jeremías. Dice, ¿por qué has dicho esto? Esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Todo el pueblo. No lo querían, lo odiaban. Versículo 10. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. ¿Sí? Ahí vinieron los gobernantes, podríamos decir. En los versículos anteriores habla que ellos estaban en el templo. ¿Sí? Y me hace acordar algo o me hace pensar en algo que nosotros a veces, siendo simple, podemos decir, cristianos, ¿sí? Que buscamos la Biblia. ¿Y por qué me digo simple? Porque no tenemos un título de pastor, no tenemos un título de ministro, no tenemos un título de... Ustedes pongan el título que quieran. Pero en algún momento tal vez tengamos que ir incluso a hablarle a alguno de estos. En hablarle a alguno de estos de que ellos están equivocados, ¿sí? Porque los que lo habían amenazado de él, ¿quiénes eran? Eran sacerdotes, ¿sí? Eran personas importantes del templo. Porque dice en el versículo 10, y los príncipes de Judá, versículo 9, ¿por qué has profetizado estas cosas? ¿Sí? Que Jehová, en nombre de Jehová. Pero el versículo 8 nos dice a nosotros, ¿quiénes fueron los que dijeron esto? Dice, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano. ¿Sí? Ahí está, ¿quiénes eran estas personas? Personas que odiaban a Jeremías y es más, ya le dijeron que ha de ser muerto, ¿sí? Vas a morir, de cierto morirás. Bueno, descienden ahora los príncipes de Judá, es decir, los que estaban, los gobernantes, versículo 11 leemos, entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Sí? No dijeron, bueno, este dijo tal cosa, etcétera, etcétera. Primero dijeron, bueno, este es candidato a muerte. Porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Versículo 12, y aquí vemos lo que dice Jeremías. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar. No es que él sacó de su propio corazón, de su propia mente lo que estaba diciendo. Jehová le envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. ¿Y qué más dice? Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. ¿Sí? Versículo 14, en lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Es decir, bueno, si me quieren matar, y bueno, mátenme. No me importa. Versículo 15, mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Ahora presten ustedes atención, ¿qué pasa aquí con los príncipes? Los príncipes piensan esto, ¿sí? Los más religiosos, podemos decir, los que más supuestamente sabían la palabra de Dios, le dijeron, no, vamos a matar. Tal vez si hubiera sido por ello, ya lo hubiesen matado. Pero en el versículo 16 dijeron los príncipes a todo el pueblo, a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas, era otro profeta, de Moreset, profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén
vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. O sea que ellos se acuerdan de que alguien más ya había dicho esto que iba a pasar, ¿sí? De que algún día Israel iba a ser desolada, Jerusalén iba a ser destruida. Entonces ellos se acuerdan de esto. Versículo 19. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan grande mal con nuestras almas? Habían algunos que pensaban en medio de ellos, ¿sí? Habían algunos, y es ahí donde nosotros nos hace pensar de que hay gente que piensa, hay gente que se pone a pensar. Nosotros podemos ir, y si comparamos a nuestros tiempos, y predicarle la palabra a quien sea aquí en este templo o sea en la calle, y van a haber gente que nos van a aborrecer, pero van a haber gente que piensa. Va a decir, yo, la verdad que lo que me dijo tiene razón, para mí que está en lo cierto. Me mostró con la Biblia, ¿sí? No como otros que solamente hablan y hablan. Abrió la Biblia, me enseñó y me habló bien. Y tiene sentido lo que dijo, ¿sí? Y Dios puede usar palabras nuestras, en este caso vemos el ejemplo del profeta Jeremías, para poder de alguna forma convencer a la persona de que tiene que cambiar su forma de vida, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver el versículo 20, dan otro ejemplo de alguien más. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras ¿de quién? De Jeremías. Es decir, que la cosa combinaba. No es que Jeremías le venía a decir una barrabasada, algo imposible de suceder que nadie nunca dijo. No, lo que él estaba diciendo, ya otros profetas enviados por Dios habían dicho lo mismo. Entonces, es lo mismo que decía Jeremías. Versículo 21. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. ¿Sí? Y el rey Joacim, es decir, que el rey lo quiso matar, pero cuando escuchó todo esto del último profeta de Urías, un tal Urías, entonces tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada. ¿Sí? Mataron a este tal Urías y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo, ¿sí? Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo para matar, ¿sí? Uno de los profetas rodó su cabeza, ¿sí? Lo mataron, ¿sí? Y Jeremías, gracias a la providencia de Dios, hubo un tal Ahicam, ¿sí? Que en cierta forma protegió a que Jeremías no sea muerto, ¿sí? Nosotros sabemos mucho en cuanto a todas las cosas que el pueblo de Israel ya estaba llegando al tiempo. Como ustedes, si retroceden sus Biblias, en el capítulo 25 habla de una profecía que dice 70 años de desolación, ¿sí? Eso ya estaba dicho, ¿sí? Estaba todo hablado, ya el pueblo sabía esto. También Jeremías habló mucho en cuanto a los falsos profetas. Y aquí nosotros podemos ver que habían falsos profetas, ¿sí? Junto a los dirigentes del templo, porque si ellos fuesen verdaderos, ellos hubiesen dicho que Jeremías tenía razón, pero no, ellos le echaron mano y lo quisieron matar. En conclusión a este texto, nosotros podemos ver esta realidad que existe, que hay una postura de parte de la gente que no quiere aceptar lo que es la verdad, ¿sí? Jeremías le trae a ellos la verdad y ellos la rechazan, y no solo la rechazan, sino que lo arrestan, lo amenazan de muerte, ¿sí? Y le hablan un montón de cosas que no tienen sentido, ¿sí? Ahora, vamos a ver en el capítulo 28 la otra situación.
¿sí? La situación en la cual pasa lo contrario, ¿sí? A lo que nosotros leímos aquí. Dice el versículo 28, lleva como título, falsa profecía de Ananías, ¿sí? Hay un Ananías también en el Hechos de los Apóstoles, no es el mismo, no se confundan, por las dudas aclaro, porque los nombres Ananías, José, María, todos esos nombres eran comunes en Israel, ¿sí? Así que no nos sorprendamos, hay mucha gente en la Biblia con el mismo nombre, pero no es la misma persona, ¿sí? Versículo 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, ¿sí? Aquí había otro rey ya, en el año cuarto, en el quinto mes de Ananías, hijo de Azur. ¿Qué profesión tenía este Ananías, hijo de Azur? Profeta. ¿De qué zona? De Gabaón, ¿sí? Que era de Gabaón, dice. Me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, ¿sí? Ahí está Jeremías presente. Viene este Ananías, hijo de Azur, titulado profeta, como hoy hay tantos, ¿sí? Pastores, apóstoles, hasta me dijeron el día pasado que hasta algunos se hacen llamar arcángeles ahora. Bien, versículo 2. ¿Qué dijo este Ananías estando presente Jeremías y todos los sacerdotes y todo el pueblo? O sea, la situación era la misma. No es que Jeremías estaba solo con este Ananías, sino que había todo el mismo público del caso anterior estaba presente aquí. Dice el versículo 2, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ellos hablan en nombre de Dios. Sí, Dios me dijo. Diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Es favorable esta profecía o va de la mano con la de Jeremías? Desde luego que no. En ningún momento Dios dijo que el rey de Babilonia sería doblegado. Versículo 3, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová. O sea que Nabucodonosor, o sea, el pueblo de Babilonia ya había venido anteriormente y había llevado parte ya de las cosas del templo y también algunos que otros prisioneros. Hasta que llega el punto en donde todo es devastado, ¿sí? Lo vuelven otra vez. Dice que Jehová Nabucodonosor, también rey de Babilonia, tomó de su lugar para llevarlos a Babilonia, ¿sí? Versículo 4. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Y encima dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, ¿sí? Es esta, vuelvo a repetir, esta profecía de acuerdo a la de ¿cómo es? ¿De Jeremías? Claro que no. Vamos al capítulo 25, vamos a ver aquí un poco por ahí si hay alguien en esta mañana que no conoce qué pasaría con el pueblo de Israel. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Israel estaría cautivo en Babilonia por 70 años, ¿sí? 70 años. Dice el capítulo 25, luego vamos a seguir leyendo el 28. Dice, versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Esa es la situación del pueblo de Israel. Tenían un predicador excelente allí, pero no lo escuchaban. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino, y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Ni me provoquéis a ira, como la obra de vuestras manos, y no os haré mal.
Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la palabra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo, o sea, Dios iba a usar a este rey y a todo su pueblo gentil para ajusticiar a Israel. Mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Desierto, esto pasó, esto ocurrió. Hasta ahí no vamos a leer. Entonces nosotros podemos ver que Jeremías profetiza en este capítulo 25 una cosa, y lo que este Ananías, profeta, hijo de Asur, de la zona de Gabaón, está diciendo aquí es contrario a lo que dice Jeremías. Entonces, hay una contrariedad, y eso es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Al momento siempre lo decimos, y creo que estamos de acuerdo en esta mañana, que si la palabra del Señor se contradice, porque algo está mal, tenemos que rever nuestra posición, porque la palabra del Señor no se contradice. Bien, vamos a volver al versículo 4 del capítulo 28, y ahí vamos a seguir leyendo, y vamos a ver qué pasa aquí. Y yo haré volver, dice el versículo 4, a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo sería esto? Él dice que en 2 años. Y Jeremías habla de 70 años. Y presten atención a ustedes lo que dice el versículo 5, ahí viene la respuesta de Jeremías. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Había mucho público que escucha. Y dijo al profeta Jeremías, amén, a lo que dijo Ananías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia hasta este lugar. ¿Sí? O sea que en pocas palabras, dice Jeremías, le dice a este Ananías, ojalá que sea así lo que tú dices. Dios así lo permita. Pero, vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y esto me hace acordar cuando dice que, o sea, había una condición, es decir, si un profeta profetizaba paz, para que este profeta sea verdadero y enviado de Dios, tenía que cumplirse la profecía. Después recién era visto como un profeta de Dios. Y me hace acordar de los tiempos o de lo que nosotros vivimos el día a día, en donde se nos habla a través de diferentes predicadores, etcétera, etcétera, en donde dicen, no, pero a la iglesia le viene un tiempo de auge, un tiempo de avivamiento espiritual. Y nosotros vamos a la iglesia de la Odisea, que es el periodo donde nosotros estamos, y nos dice eso. Y ahí nosotros podemos ver que algo está mal. Y desde luego que la palabra del Señor no está mal.
entonces son los otros que están diciendo eso. Porque la Biblia usted no va a encontrar en ningún lado, ¿sí?, que a nosotros nos esperan tiempos de avivamiento. Los tiempos de avivamiento ya pasaron. No digo con eso que las personas no se van a salvar. Hay mucha gente, se predica la palabra, hay gente que cree, pero son mínimos. Mínimos son las cantidades. Nosotros vemos, por ejemplo, le hablábamos de pasar con los hermanos, que vemos tal vez videos en las redes sociales en donde, y son de países lejanos. Eso es lo que a mí me llama mucha atención, claro, porque nadie puede corroborar a ciencia cierta si es cierto o no. Sacan fotos de multitudes bautizándose dentro de un río, son tal vez cientos o miles incluso, adentro de un río con vestiduras blancas se están bautizando y dicen, este es el avivamiento de nuestros días. Ahora, si aplicamos lo que decía el hermano hoy, que dice la palabra, ¿sí?, de que hay mucha gente hoy en día que se cree ser salvo, pero no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque no creen que el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvarnos, sino que a eso yo tengo que agregar algo mío. Entonces no es más por gracia, es por obras. ¿Sí? Porque si la palabra del Señor dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, es decir, no de vosotros, dice Pablo, pues es un don de Dios, o sea, un regalo, una dádiva de Dios. Entonces, hay algo que está mal. Si la persona dice, sí, pero yo creo en Dios y trato todos los días de agradar a Dios, ¿sí?, para de alguna forma ganarme el cielo, ¿sí?, de que algún día, bueno, Dios va a poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas, y bueno, la que pesa más, bueno, ahí va a entrar al cielo o al infierno. Por eso, y es obvio que una persona, cuando uno le va a preguntar, y usted va a ir al cielo y te va a decir, y yo no sé, Dios es el que juzga. Porque no están arraigados en la palabra. Y eso está lleno hoy en día, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, son situaciones que nos hacen ver la realidad y cómo la palabra del Señor aplica. Aquí estamos viendo un texto de Jeremías escrito hace muchísimos años, miles de años, y que aplican a nuestros días también para poder enseñar. ¿Sí? Y la gente hoy dice, y se aplica esto en que dice paz. Paz. Sí, no, sí, hay tiempos de avivamiento, son tiempos del obrar del Espíritu Santo en donde muchas almas todavía se van a salvar. Y yo no dudo que se van a salvar almas, pero no creo que sean muchas. Porque la gente está llevada por la corriente del mundo y los tiempos que vienen, hermanos, no es para desalentarnos ni nada, pero cada vez van a ser peores. Van a ser peores. Eso es lo que la Biblia dice. Por algo en la iglesia de la Odisea, que es el tiempo final de la, podemos decir, si me permiten la palabra, la era o etapa de la iglesia, ¿sí? Esa es la última parte ya, dice, compra colirio para tus ojos. ¿Para qué? Para que veas, porque la gente está ciega, no ve lo que Dios le está diciendo. La gente está ciega. Y es por eso que se enojan cuando nosotros le decimos tal y tal cosa, dice, no, pero vos estás equivocado, nada, que si ustedes, ¿quiénes son? Ustedes se creen que son la única iglesia que interpreta la Biblia. A mí me lo han dicho. Y no. Dios así lo quisiera que pudiésemos interpretar toda la Biblia exactamente, pero hay cosas que a veces son difíciles. Pero tenemos que pregonar lo que la palabra del Señor dice, aun cuando la gente se enoja. Dice el versículo 9, y lo vuelvo a leer para que nos quede bien en claro esto. Dice Jeremías el profeta, que profetiza de paz. Cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Sí? Ahora bien, aquí vemos ahora el versículo 10, que Jeremías se calla, pero habla el Ananías. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. ¿Sí? Yo interpreto que Jeremías en alguna forma estaba como atado, ¿sí? Porque el yugo era algo como que lo tenían atado a algo, porque después leemos, más adelante van a ver por qué lo digo, ¿sí? Versículo 11, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová. De nuevo dice lo mismo. De esta manera, o sea, como él rompió el yugo del cuello de Jeremías,
De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. ¿Sí? Y siguió Jeremías su camino. Ahora bien, sí, ahí justamente habla del yugo. Después vamos a leer un poco en cuanto a esto. Gracias, hermano. Leemos el versículo 12. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, es decir que Jeremías ya iba por su camino, porque en el versículo 11 leímos, y siguió Jeremías su camino. Pero aparentemente cuando él se estaba saliendo del templo o caminando, viene palabra de Jehová a Jeremías y él vuelve, ¿sí? Dice, ve y habla, dice el versículo 13, a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. ¿Sí? Ahí no se puede romper tan fácil. Yugos de hierro. Versículo 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es decir, que Dios ahora, a través de Jeremías, le está diciendo, no, Ananías, lo que tú estás diciendo está mal. Porque este yugo, este cautiverio no va a ser fácil. Ustedes van a tener que llevarlo sí o sí. Seguimos leyendo. Yugo de hierro, versículo 14, puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Versículo 15. Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Jeremías, al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. ¿Sí? Ahora, presten atención, hermanos, que aquí nadie se enojó. ¿Vieron ustedes eso? ¿Prestaron atención? Que por eso yo le dije que el punto importante para sacar del capítulo 26 era que se enojaron, lo arrestaron, lo quisieron matar, lo amenazaron, etcétera, etcétera. Es más, mataron a un tal Urías profeta. Lo buscaron de Egipto y lo mataron. Pero aquí nadie dice nada. Nadie se enojó. Y esta es evidencia y muestra clara de lo que pasa también en nuestros días. Cuando le decimos la verdad, se enojan, insultan, se burlan, pero cuando los otros que claramente le están mintiendo a la gente, les agrada. Les agrada, no dicen nada, ¿sí? Están conformes. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año. ¿Sí? ¿Qué pasaría si esto ocurriría en nuestros tiempos? Si Dios diría a los falsos profetas, bueno, van a empezar a caer como moscas, porque hay muchos. ¿Sí? Hay muchos que enseñan mal la palabra del Señor. Y no es que enseñan mal porque no disciernen, sino que Dios nunca les ha enviado a enseñar, nunca les ha enviado a predicar su palabra. Ellos enseñan de acuerdo a las concupiscencias de su corazón. ¿Sí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Y qué pasó? Versículo 17. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Sí? Se cumplió perfectamente la palabra que Dios habló a Jeremías. Qué interesante esto. ¿Sí? Y yo cuando leía este texto para poder compartirles, me llamaba mucho la atención de que a veces nosotros, y como tantas otras cosas, nos damos cuenta que esto pasan situaciones en nuestra vida en las cuales nosotros no entendemos. ¿Sí? Esos días escuchaba al pastor José Olovati, que en una de las grabaciones que dejó en la radio, que hablaba en cuanto a esto, ¿sí? De la burla. Cuando nosotros enseñamos la palabra del Señor, se burlan, ¿sí? Hacen risa de nosotros, nos tratan de cualquier basura, con el perdón de la palabra, pero es así.
El hermano recién me decía en cuanto al capítulo 27, vamos a leer algunos versículos en cuanto a esto, todavía tenemos un poco de tiempo. Aquí habla de la señal de los yugos, ¿sí? Vamos a ver si podemos leer todo este capítulo, ahí entendemos un poco más en cuanto a los yugos. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro, y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y le mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Es decir, que el yugo era una muestra de lo que ocurriría con Israel, ¿sí? Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a las naciones y al reino que no sirvieren a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusieren su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Esta era una realidad también que los profetas, ¿sí?, en el tiempo de Jeremías y en otros tiempos también, cuando se predicaba que vendría podemos decir, la deportación, ¿sí?, a Babilonia, cuando ellos estén en Babilonia, que no sirvan al rey de Babilonia. Y Dios decía que sí, que los sirvan, porque si no pagarían las consecuencias. Porque por eso el versículo 9 dice, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas. Y da una lista, dice, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Leemos un poco más. Versículo 10, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo vivir. ¿Sí? Hasta ahí no vamos a leer, ahí se entiende lo que era el yugo. Era una señal en la cual, y agradezco al hermano, leímos esto para poder aclarar un poco más, ya que teníamos tiempo. Es importante todas estas cosas de cómo se daban los acontecimientos en los tiempos de Jeremías, en el cual, fíjense ustedes, que incluso llegaban a decir, no vayan a servir a Nabucodonosor, ¿sí? No vayan a hacer lo que él dice. Pero Dios sí decía, sírvanle, porque de esta forma van a poder prevalecer, si no van a ser muertos. Hermanos, hay veces que nosotros como cristianos vamos a estar en la primera situación. No siempre. Hay veces que hay personas que reciben con gozo la palabra y vemos esto reflejado aquí, que hubieron algunos que se dieron cuenta y se acordaron también de las enseñanzas de los profetas anteriores, ¿sí? Pero la mayoría siempre va a despreciar la palabra del Señor, y el ejemplo de Jeremías, vemos nosotros que después en el capítulo más adelante habla en cuanto a que él es arrojado a una cisterna en el capítulo 38. Esa historia creo que la conocemos la mayoría, en donde le tiran en un pozo adentro, que es como un pozo negro que nosotros conocemos aquí en nuestra zona, ¿sí? Un pozo séptico. Allí él está en medio de el estiércol, y ese era el castigo que él recibió, ¿sí?, de parte de los hombres por predicarles nada más y nada menos que la verdad. Él no dijo mentira, pero ellos lo aborrecían. Quiero invitar a la iglesia que nos pongamos de pie. Vamos a estar orando.
Luego vamos a estar cantando un himno más. Vamos a estar así dando por finalizada nuestra reunión. Gracias te damos, Padre Santo, por esta tu palabra que tú nos permites estudiarla. Gracias por tanta claridad que encontramos en ella, Señor. Te pido que tú siempre nos ayudes a ser fieles en cuanto a la palabra que debemos de enseñar, aunque a la mayoría no les guste. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y encomendamos esta jornada en tus manos, también esta semana que se inicia a partir de hoy. Que tú nos ayudes, que nos bendigas en todo. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, en sus familias, en sus hogares. Te rogamos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puesto de pie, vamos a cantar el himno número 203. 203. Hombres de verdad, guardas del deber, somos sí, libres de maldad, ricos en bondad, fieles a la ley seremos sí, firmes, fuertes, alce la bandera, grande, noble, emblema del Señor, prontos, bravos, pase la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Cuán hermosos son los que sin temor, listos a llamar del clarín, luchas con valor, sufren sin cesar, guardas del deber hasta el fin, firmes, fuertes, alce la bandera, grande, noble, emblema del Señor. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, Él nos redimió por su cruz. Guardas de deber, Él nos da poder y nos guiará hasta la luz. Firmes, fuertes, alce la bandera, grande, noble, emblema del Señor. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día van al deber, triunfos no tendrán y recibirán, mando galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alce la bandera, grande, noble, emblema del Señor. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Este es un